estamos en línea con nuestro próximo invitado. Es un invitado de lujo, ya lo vamos a tener un día aquí en estudio. Lamentablemente en este momento no podemos. Me imagino que el doctor Pedro Gareca debe estar en Sucre ahorita, nos los va a confirmar. Pedro Gareca ha sido fiscal general de Bolivia. Estimado doctor, muy buen día. Cuénteme dónde se encuentra usted en este momento. Buen día, señora Maggie, y sobre todo a su masiva audiencia de Radio Marítima. Desde Sucre, pues, nos encontramos acá invocando siempre a la sociedad boliviana de que salga por el camino constitucional en el problema que tenemos y se logre la pacificación total en el país para volver, es decir, al trabajo normal y que nuestros niños y jóvenes continúen educándose y formándose para el futuro. La primera pregunta que le quiero hacer, doctor Pedro Gareca, es ¿cómo está viendo usted como profesional en leyes, además como una persona que ha tenido una gran experiencia en la Fiscalía General de Bolivia, lo que ha pasado en nuestro país, la renuncia de Evo Morales a la presidencia, las idas y venidas, pero finalmente la posesión de este gobierno de transición? Mucho se está dando manija, aunque creo que ahora menos que en los primeros días, al relato oficial de el MAS de que se trataba de un golpe de Estado y no de una sucesión constitucional. Bueno, yo creo que ha salido del debate ya el tema del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque lo que se ha producido con el presidente de la República y el vicepresidente y todos los demás ministros que lo han acompañado durante 13 años, 9 meses y 19 días a la fecha de la renuncia, es realmente una cesación de funciones, un abandono de funciones. Y a raíz de ese abandono se ha producido la cesación de funciones, porque cuando uno renuncia a un cargo público tan importante como es la presidencia, vicepresidencia y también de senaduría, pues uno jura someterse a la Constitución y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y cuando uno se retira voluntariamente o por otra causal que establece el artículo 170 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Pues en ese caso, si es una renuncia voluntaria, pues uno prepara su informe y se remite al órgano competente para presentar también su informe después, es decir, que sea aceptada su renuncia. Pero en este caso no se han dado esos elementos, porque el expresidente de la República ha hecho abandono de funciones, además con el agregado de haber pedido asilo político y de haber sido trasladado justamente por un avión militar del gobierno de López de México. De manera que la sucesión que tiene actualmente la presidenta de la República, doña Menéndez Áñez, está fuera de todo debate, es constitucional, totalmente constitucional, ajustada a la Constitución de sucesión transitoria como segunda vicepresidente del Senado. Ahora, doctor, yo lo he visto ayer a usted en Sucre junto a Germán Gutiérrez, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía, casi no lo reconozco, y también junto a otro abogado que no recuerdo ahorita el nombre, presentando alguna documentación. ¿Qué acción están haciendo, doctor, ustedes en Sucre? Muy bien. Yo simplemente quiero hacer un contexto en realidad muy rápido, apretado respecto a su pregunta. La causa principal de que se haya producido todo este conflicto social y político en nuestro país, que ha terminado en realidad con ese fraude gigantesco y que fue identificado por los 30 auditores de la OEA, la causa y el origen la tiene justamente aquellas resoluciones que han sido dictadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la declaración constitucional cuando se dejó de lado el cómputo del primer periodo del señor Evo Morales García Linera, y pese a que la Constitución en su artículo primero, segundo párrafo, decía que debería computarse el primer periodo, pero ahí empieza el origen en realidad de todo este embrollo jurídico, y a posteriormente, nuevamente,
se dicta otra declaración, la 03/2013, donde se lo vuelve a habilitar por tercera vez en realidad a Evo Morales en las elecciones de 2014, o sea, en la elección 2013, pero gestión 14-2019, que es este periodo el que está concluyendo, que ya es inconstitucional, antidemocrático. Y posteriormente se consolida el Tribunal Constitucional, que estaba sometido al gobierno, al sistema de gobierno, se consolida con la dictación de la sentencia 084-2017 de 28 de noviembre, donde se le autoriza por encima de la Carta Americana de Derechos Humanos, vale decir, artículo 23.1b, se le autoriza en forma indefinida a ser elegido sin tomar en cuenta, en realidad, el valor del resultado del referéndum, que le dijo no a la reforma del artículo 168 de la Constitución. Y por tanto, el Tribunal Constitucional nuevamente viola por cuarta vez, yo diría, le da por tercera vez un golpe a la Constitución, autorizando esa elección. Ahí empieza, en realidad, en esa cadena de resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, el problema de afectación, de desportillo y de ultraje a la democracia y a la propia Constitución, porque el Tribunal Constitucional tiene como misión fundamental ser el guardián de la Constitución. ¿Y qué quiere decir ser el guardián de la Constitución? Quiere decir que tiene la obligación de preservar los derechos y valores, principios de los ciudadanos de todo el país. Es decir, que el tribunal tiene que tener vocación, alma de constitución y además debe tener un incondicional sometimiento a los mandatos de la Constitución, cuyas normas las ha fijado el constituyente. Y en este caso, lo que nosotros hemos hecho con el grupo de abogados especialistas en Derecho Constitucional, con el doctor Hinojosa y el doctor Germán Gutiérrez, ha sido el día 19 presentar un memorial al Tribunal Supremo para que lo consideren en sala plena, al Tribunal Constitucional para que lo consideren en sala plena, reitero, haciendo uso del derecho fundamental de petición que tiene todo ciudadano. ¿Para qué? Para que se reconduzca o aboque todas estas resoluciones contrarias a la Constitución que han sobrepasado los límites, en realidad, del artículo 168 de la Constitución y han vulnerado los resultados del referéndum 21F, que son vinculantes, obligatorios y de carácter inmediato. Y en sus sentencias ni siquiera hacen mención, es decir, a ese carácter vinculante que tiene el referéndum. Por eso es que nosotros hemos demandado esa reconducción. ¿Y qué quiere decir la reconducción? Que deben considerar en sala plena los magistrados del Tribunal Constitucional. Quiere decir de que ellos, apegándose a la Constitución y sobre todo al artículo 28, incisos 1, 15 y 16 de la Ley Orgánica Procesal del Tribunal Constitucional, deben reencauzar sus fallos y dejar sin efecto todas esas resoluciones contrarias a la democracia y especialmente a la Constitución. Ellos tienen la mejor oportunidad de hacerlo. Nosotros no necesitamos, por ejemplo, de poder ni de participación de ningún senador o diputado. Como ciudadanos, nosotros, juristas en constitucional, hemos planteado esto y esperamos que el Tribunal Constitucional tenga que dar una respuesta en el caso de 10 días en sala plena acerca de nuestra petición, porque lo que le estamos pidiendo es que deje sin efecto todas aquellas resoluciones que han hecho daño a la democracia y además han dado golpes muy fuertes por 4 veces a la Constitución. El cuarto golpe que se lo ha dado ha sido con la adulteración de datos y resultados de la elección. ¿Por qué? Porque en este caso ellos pudieron haber evitado si es que respetaban el referéndum 21F en su oportunidad. Ahora, doctor, ellos tienen un plazo, me decía usted, de 10 días para pronunciarse sobre esta acción. ¿Qué pasa si se vence ese plazo y el silencio continúa en el Tribunal Constitucional? Entiendo que existen precedentes, justamente nosotros en los argumentos le hemos señalado los precedentes, no solamente nacionales, emitidos por el propio Tribunal Constitucional,
sino también por tribunales internacionales. Entonces, yo creo que el tribunal no ha de salir de ese marco. ¿Por qué? La sentencia, por ejemplo, la SCP 062, no, y la 082, y otras, la 1173 a la 1178, justamente marcan la línea jurisprudencial en la cual el Tribunal Constitucional tiene que resolver esta petición debidamente argumentada y fundamentada, y no puede salir de ese marco. Además, recordarán ustedes, los oyentes de Radio Marítima y todo el pueblo de Bolivia, que cuando se demandó la inconstitucionalidad del artículo 157, entre eso el 168 de la Constitución vía abstracta, por senadores del movimiento al socialismo, entre ellas la señora Amelia Cifuentes y otros diputados, además de haber coadyuvado también algunas organizaciones de cocaleros en este tema, el tribunal, al recibir la demanda, que fue el 17 de noviembre, lo pasó a la comisión, lo admitieron y en 10 días estuvo resuelto el 27 de noviembre. Entonces, existe precedente. En este momento, la sociedad necesita de paz, necesita de seguridad, de certeza, y por tanto, de ajustarse al Estado de Derecho. Y el Tribunal Constitucional debe considerar justamente esta realidad siniestra en la que hemos estado sumidos todos estos días, y tiene que actuar en el marco de su propia jurisprudencia y conforme a los principios de la Constitución. Además, en este momento, los que son parte del Tribunal Constitucional, no son los mismos que en su momento aprobaron esta prácticamente una modificación a la Constitución, admitiendo la demanda de los parlamentarios del MAS y de algunos movimientos sociales del MAS, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente ellos no han dictado, es decir, ninguna de las declaraciones constitucionales que he mencionado, ni la 084-2017, pero sin embargo quiero decirles que ellos han dictado una resolución, por ejemplo, que planteó la señora Norma Pierola, la diputada. ¿Para qué? Para que no se renuncie 3 meses antes para habilitarse como diputados, acogiéndose en realidad a esa prerrogativa especial que tiene el presidente de la República, el expresidente y el vicepresidente. Entonces, ellos han emitido una resolución ahí también tergiversada con la Constitución. ¿Por qué? Porque yo considero de que quien quiere acceder a una función pública, lo primero es que tiene que renunciar a su cargo público. Y además, quiero decirles a todos de que tiene que establecerse indudablemente un requisito que se aplican en todos los tribunales y en todas las leyes de países europeos y latinoamericanos, de que los candidatos a una elección democrática, sea para presidente, vicepresidente, senadores, diputados, no deben tener ninguna militancia política. Es decir, que y además que deben renunciar a sus cargos públicos si es que están en funciones. Esos requisitos son los que dan transparencia, objetividad y seguridad en una candidatura y un proceso democrático de quienes quieren acceder a una función pública, sea senadores, diputados, presidente o vicepresidente. Sin duda alguna, doctor, en este momento los miembros del Tribunal Constitucional tienen la posibilidad de reencauzar, como usted decía, las actuaciones del tribunal en los marcos estrictos de respeto a la Constitución. Ojalá que es el camino, ¿no? Se sabe que las bancadas en la Asamblea Legislativa también están trabajando sobre alguna propuesta que permita volver al vicio más antiguo, como le llaman los abogados. Eso explicaba el doctor José Luis Santisteban hace unas semanas aquí en el programa, para que se respete definitivamente lo que fue el mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016, perdón. Sí, efectivamente, mire, nosotros hemos tenido un foro precisamente en la Federación de Docentes Universitarios, y allí
nosotros hemos analizado el tema del proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, justamente, que están debatiendo justamente en las comisiones de la Cámara de Senadores, ¿no? Y tiene un avance, indudablemente, pero yo quiero decirles que nosotros antenoche, justamente, allí hemos propuesto lo siguiente, quiero decirles. ¿Para qué? Justamente para buscar una ley que responda a los intereses de toda la sociedad y no al interés de ningún partido político. Lo primero que planteábamos aquí, mire, si me permite usted, le voy a leer inmediatamente. Primero planteamos, le estoy hablando hace 48 horas, la declaratoria de nulidad absoluta de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 por no haberse cumplido con los principios de la ley 026 del órgano electoral plurinacional y sobre la base de los argumentos de la auditoría OEA con las responsabilidades electorales penales y civiles, porque se tiene que reparar el daño. En las elecciones que se anulan, se ha invertido prácticamente $100,000 que han sido donados por la Unión Europea. Y lo que ha aportado la contraparte del gobierno es que eso va a quedar en el vacío. Yo creo que también hay que seguir un proceso por daño económico, y yo no he escuchado hasta ese momento decir que se esté contemplando en proceso de investigación a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y departamentales este daño que han ocasionado. Luego, planteamos elevar a rango de ley el valor del referéndum 21F, interpretando integralmente los artículos 7 y 11, parágrafo 2.1 de la Constitución con relación al artículo 15 de la Ley del Régimen Electoral, que es vinculante, obligatorio e inmediato, respetando así los límites que ha establecido el constituyente en el artículo 168 de la Constitución. Y modificar la Ley 026 y su reglamento, derogando las primarias y la participación amplia en las elecciones de los partidos políticos y también de las nuevas organizaciones que así lo deseen. Es decir, dar un espacio, por ejemplo, a la juventud que puede organizarse y participar. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué le tienen miedo las autoridades del gobierno a que participen los jóvenes? Si ellos también tienen derecho a participar democráticamente y aportarle al país sus conocimientos y su experiencia, su renovación, como se dice. Y también planteamos que se convocar a nuevas elecciones generales, fijando como fecha, nosotros estimativamente decíamos, prácticamente para un 15 de diciembre de 2009, y una segunda vuelta a fijarse para dar seguridad y certeza a todas las organizaciones políticas y a todos los electores. Y designar mediante un procedimiento ágil y de méritos a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y tribunales departamentales, estableciendo como requisito no pertenecer a ningún partido político o estar en funciones de gobierno o haber estado, aunque sea militantemente, 5 años, 10 años, sino que no pertenece a ningún partido político y no haber ejercido una función política pública partidaria. Y determinar que se practique auditoría al padrón electoral con apoyo de la Unión Europea y técnicos de la OEA, porque no podemos entrar, es decir, con un padrón electoral de 7.315.364, que en realidad, pues, como sabemos, es un padrón que no responde al crecimiento proporcional que ha tenido desde las elecciones anteriores. Recordarán que en las anteriores elecciones de 2013 el padrón electoral llegó a 5 millones y fracción. Entonces, y ahora llega a 7.315.000. Y en aquel padrón electoral anterior del 2013 se hizo una auditoría posterior a la OEA. Y esos resultados fueron dados a conocer en diciembre de 2017, donde prácticamente se encontró, recordará usted, más de 150.000, es decir, inscritos, primero, con documentos que no es el carnet de identidad, con la libreta militar, con repeticiones de número de carnet de identidad, con guiones, con cero, etcétera, de manera que ya en la elección anterior
hubieron graves faltas en el padrón del 2013 y ahora con mayor razón las que han sido descubiertas en 2014. Ahora, en otro último punto, en el que planteamos nosotros la inhabilitación de Evo Morales y García Linera, porque ellos han sido los causantes intelectuales directos, en mi forma de entender, en la alteración y subadulteración de los datos, modificación de los resultados del proceso eleccionario de 20 de octubre de 2019. Doctor, la propuesta está completa y redondita. Yo le agradezco mucho. Pero verdad, o sea, estoy pensando que ustedes han resumido exactamente, está ahí atendida toda la preocupación y han pensado absolutamente en todos los puntos que son los puntos sensibles. ¿Es posible, ustedes creen que sí es posible, si este gobierno de transición y la gente que está todavía dispuesta a trabajar en la Asamblea Legislativa se ponen a laborar pero contrarreloj, es posible cumplir todos estos cambios, estos procesos y llegar a una primera vuelta a mediados del próximo mes y una segunda vuelta si fuera necesario en las primeras semanas de enero de 2020, doctor? Entiendo que sí es factible cuando existe un desprendimiento de parte de los políticos y trabajen por el bien común de nuestra sociedad, ¿no? Es posible. Queremos que ellos demuestren ese espíritu de grandeza por su patria, que no lo han demostrado durante tantos años, más de 13 años, ¿no? Y ahora es su oportunidad de hacerlo. Pues, además, quiero decirles algo, que cuando hablamos de posibilidad, es porque ellos son capaces de hacerlo, ¿no? De darle, como dice, seguridad a todos los electores de Bolivia, a quienes actuamos de buena fe y concurrimos cumpliendo con el mandato, nuestra responsabilidad de asistir y depositar nuestro voto, en la creencia de que nuestro voto va a ser respetado. Y eso es, en realidad, lo que deberían hacer los legisladores en este momento, y no estar, es decir, con algunos planteamientos que están al margen de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, yo supe de que estaban pidiendo de que solamente, en principio, se ha debatido bastante eso ayer, estaban pidiendo los de la bancada y más, de que solamente participen los que intervinieron en la, es decir, en la elección del 20 de octubre, y no dar lugar a otras organizaciones nuevas. Entonces eso me pareció una limitante y actuar contra la Constitución y el mandato que establece justamente el constituyente en el artículo 11 de la Constitución, cuando dice que todos tienen derecho de participar en la vida democrática, en la vida ser como elector o como elegido. Ahora, doctor, sobre ese punto me interesa hacerle un par de preguntas. Estoy conversando con el doctor Pedro Gareca, él fue fiscal general de Bolivia y es la persona de verdad apropiada para hacerle este tipo de preguntas. La primera es, usted refería que en todos los delitos que se han cometido en el fraude electoral, entre los principales responsables están el expresidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García. Sabemos que la Fiscalía General de Bolivia ha comenzado a actuar ya antes de la renuncia, incluso horas antes de la renuncia de Morales, con la detención de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de vocales también de los tribunales electorales departamentales. Muchos de ellos ya están aprendidos, hay un proceso abierto. La Fiscalía General debería de actuar también de oficio y haber hecho una demanda, una acusación contra Morales y contra García, entre otras ex autoridades de gobierno. Entiendo que la Fiscalía General o el Ministerio Público como institución que tiene por finalidad
defender la legalidad o los intereses generales de la sociedad, ¿no? Y ejercer la acción penal pública, ese ejercicio de la acción penal pública la tuvo que haber hecho de oficio. Inmediatamente se produjeron las muertes en Montero, las primeras 2 muertes de nuestros hermanos de Salvatierra y el otro señor que Terrazas. no recuerdo, Salazar. Terrazas. Bueno, y Terrazas. Y también cuando se produjo una muerte ya allá en el trayecto, vale decir, en el tramo entre Oruro y La Paz, o Cochabamba, en Cochabamba. Entonces, ya se debió actuar inmediatamente porque se estaba haciendo uso de la fuerza pública, ¿no? En forma desproporcional contra quienes, contra justamente el pueblo que pedía la nulidad absoluta de este proceso fraguado, fraudulento, como se dice, ¿no? Y que no tiene ningún valor. Entonces, yo creo que el Ministerio Público, después de 13 días que han transcurrido, no ha aplicado un principio importante en su propia ley del Ministerio Público, que dice el principio de celeridad. ¿Por qué no se dispuso inmediatamente contra todos, informáticos, vocales, tribunales, etcétera, y contra todos aquellos que habían tenido de alguna manera participación, primero en las muertes, segundo en el fraude, y tercero también con este último video que se ha dado, que ha hecho conocer del diálogo que tuvo Evo Morales con relación al señor Yucra, ¿no es cierto?, cuando le decía hay que cercar, hay que evitar que entre alimento a la ciudad de La Paz u otras ciudades, ¿no? Y hay que seguir adelante, hermanos, o sea, seguir sacando, seguir quemando, seguir destruyendo instituciones públicas, instituciones privadas, ¿no? Y que el daño es cuantioso en este momento, ¿verdad? Por esos hechos vandálicos, delincuenciales, ¿no? De crimen organizado, yo diría. El Ministerio Público no ha actuado con celeridad. ¿Por qué? Porque lo primero que debería hacer es inmediatamente y producido estos hechos que han causado dolor y llanto a la ciudadanía, y además de haber generado terrorismo urbano, ¿no? Fuera del delito de supuesto de sedición, ¿no? Alzamiento armado, financiamiento a ese alzamiento armado y delito de genocidio. ¿Por qué no se libró inmediatamente el arraigo? La primera medida era el arraigo. Luego, también los allanamientos y la captura, pues, de todos ellos, para que estén acá y respondan ante los tribunales ordinarios de los hechos y delitos gravísimos cometidos. Pero por eso yo creo que el Ministerio Público no ha actuado aplicando rigurosamente ese principio de celeridad, y solamente lo ha hecho parcialmente con relación a los del Tribunal Supremo Electoral, y ni siquiera con relación a los informáticos incluso. Recuerdo que antes todavía de que renuncie Morales a la presidencia, hubo una demanda presentada en contra de él cuando hizo este llamamiento de cercar a las ciudades para ver hasta cuándo aguantaban. Estaba todavía como presidente de Bolivia. Hubo una demanda contra él y la Fiscalía no admitió esa demanda. Sí, efectivamente que hubo la denuncia, pero él no debía esperar en realidad de una demanda o denuncia. Debía actuar de oficio en realidad el Ministerio Público, en este caso el fiscal general, porque tiene la competencia nacional, y pudo haber determinado el arraigo y evitar en realidad que todos salgan y busquen asilo político. Yo recuerdo cuando Evo Morales, cuando asumió el primer mandato y, bueno, empezó a perseguir a la oposición, ¿no? Abrió procesos penales, él dijo, yo no sé por qué huyen del país, por qué no responden a sus actos y se quedan a ser juzgados por los jueces nacionales. Lo que pasa es que no es una persecución política lo que yo hago, sino que ellos deberían responder por el daño y los daños económicos, etcétera, que han hecho al país, y empezó a perseguir a toda la oposición.
sin ninguna argumentación. Por eso yo considero de que él debería también quedarse y todos sus colaboradores del sistema para responder de todos los hechos, y aún sigue desde el exterior, desde el asilo, ¿no? Pues promoviendo instigación al terrorismo. Y ante esa instigación, yo considero que el gobierno debe actuar inmediatamente y demandarlo internacionalmente, fuera de las demandas que ya ha presentado acá, que a mí no me parece que sea solamente por sedición, sino que debería ser también, sobre todo por el delito más grave, alzamiento armado, terrorismo, financiamiento, también en el tema de alzamiento armado, y finalmente sedición, ¿no? Pero ante el Tribunal Penal Internacional, yo creo que se debía acelerar la presentación de la demanda allí, el gobierno, por delito de genocidio y delito de narcotráfico, porque él tiene mucha vinculación con el narcotráfico. Y una prueba de eso es que, por ejemplo, una señal de que a Montenegro es existir la solicitud de Brasil para extraditarlo, sin embargo, hicieron desaparecer todas las peticiones, las solicitudes, y ahora el gobierno tiene que buscar la forma, indudablemente, de reponer aquello para hacer la entrega, porque yo creo, como tenemos con Brasil un convenio suscrito, si mal no recuerdo, es del 38, y con México existe también, quiero decirles que hay con México, hay una convención sobre extradición del año 1936, de la cual forma parte México y varios otros países americanos. Doctor, usted ha estado acompañando todo lo que ha pasado en Bolivia, y a propósito de estas últimas afirmaciones que hace, ¿considera que este gobierno de transición tiene en sus manos pruebas suficientes como para plantear una demanda penal internacional por genocidio contra Morales? Yo creo que la base, en primer lugar, es ese video, la declaración de su hijo, del hijo de Faustino Yucra, ¿no? Y la sentencia que pesa sobre Faustino Yucra por delitos de narcotráfico. Entonces, ahí hay indicios en realidad que sirven de base como para poder iniciar justamente esta demanda internacional en base al Estatuto de Roma, artículo 7. A propósito, usted hablaba también un poco de el inicio de la primera gestión de Evo Morales, y tengo una pregunta. Ya yo he leído una declaración hecha por usted de manera pública en los tiempos, si no me equivoco, no me acuerdo ya ni en qué medio, pero me gustaría muchísimo que comparta con nuestra audiencia. ¿Por qué el doctor Pedro Gareca renunció a la Fiscalía General de Bolivia? Yo le agradezco por la pregunta y voy a responder por segunda vez. En realidad lo hice ya a un medio. La renuncia de 8 años, porque el periodo por el cual fui elegido, gracias a Dios, y bueno, a la experiencia que había acumulado a través de los años y que fue valorado por el Congreso de aquel entonces, el 2000, estoy hablando del 2004, la renuncia se debió a que estábamos investigando al señor Alvarado, primer presidente de Yacimientos, en un caso de un contrato que había suscrito él con una empresa donde se evidenciaba que existían pues sobreprecios en ese contrato. Entonces, un equipo de fiscales estuvimos ya prácticamente a punto, a la culminación de la investigación, para imputarlo. Y cuando ellos se enteraron que lo íbamos a imputar, me visitaron. Le quiero decir quiénes me visitaron: los ministros de las principales carteras de Evo Morales. Ministro Arce, Héctor Arce, la ministra de Transparencia. ¿Nardi Suxo era? No me acuerdo. Sí, doña Nardi Suxo, y algún otro que no recuerdo, y me pidieron que por favor no sea tan fuerte y duro con él, y que con los fiscales, y que nos lo imputemos. Entonces mi respuesta fue: esta es una casa de justicia,
y Dios me ha puesto aquí para aplicar la justicia por igual a todos. Déjenme investigar, porque yo estoy acá para aplicar la Constitución a todos, por hechos ilícitos, ilegales que se hubieran cometido en el ejercicio de sus funciones, y que mis principios y el haber jurado a la Constitución no me permitían en realidad encubrir a nadie, y eso me costó una serie de amenazas de tal manera que yo tuve que renunciar por eso. Yo le he pedido que repita, yo ya la había leído esta declaración suya, porque me parece que es importante que la gente sepa hoy, tenga absoluta certeza de que el carácter autoritario y el interés de controlar todos los poderes del Estado ya estaban desde el inicio de la primera gestión de Evo Morales. Sí, efectivamente, empezó eso ya en 2006, lo que acabo de manifestarle. Entonces, pues, ante las amenazas surgidas posteriormente a mi respuesta, le dije que a mí me extrañaba mucho de que me pidan algo que no lo voy a hacer nunca, jamás en mi vida, porque yo respeto a la Constitución, respeto los derechos y valores, les doy la garantía a todos, ¿no? Y manejo el principio de la verdad y la legalidad y de la justicia. Y eso los tengo pegados a la tierra como las raíces de un árbol. Y entonces son principios que guían mi actuación pública siempre y mi vida personal. De manera que les dije, me parecía extraño que ellos que están luchando contra la corrupción me tengan que pedir algo que no lo haría jamás, y no haría jamás de encubridor. Doctor Pedro Gareca, una última pregunta. ¿Qué puede hacer la ciudadanía, qué podemos hacer como ciudadanos para demandar al Ministerio Público, para demandar a la Fiscalía General de Bolivia que actúe con celeridad, en consecuencia, en las investigaciones para aclarar las muertes de las personas que han fallecido por violencia en estos últimos 33 días? El propio fiscal general Juan Lanchipa ha confirmado que se registraron 27 muertos en estos 33 días de conflicto, la gran mayoría de ellos por heridas de bala. Se ha dicho que incluso en las balas que han sido encontradas en los muertos de Cochabamba, si no me equivoco, son balas que no provienen de armamento oficial de las Fuerzas Armadas o de la policía, y que por tanto no podrían ser atribuidas a esto. Además, el mismo ministro de la Presidencia ha dicho que, de acuerdo a los informes preliminares, hay un balazo que viene en la nuca, otro balazo a 2 metros máximo de distancia en el pecho contra otro de los que estaban movilizados por el MAS, y bueno, de esos hay muchos detalles. El mismo ministro de la Presidencia le ha cuestionado al fiscal general por qué no está actuando con la celeridad que estos casos demandan, hasta para darle también más certidumbre a la población. ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía? ¿Qué se puede hacer desde cada individuo para lograr que el Ministerio Público actúe en consecuencia, doctor? Yo creo que todos los ciudadanos que conozcan de la comisión de un delito, lo primero que deben hacer, que cualquiera que sea el delito, ¿no?, tener la decisión, la voluntad sobre todo, de contribuir a la justicia denunciando públicamente, es decir, ante el órgano pertinente, y hacerlo público, porque así en realidad se investigan los hechos, ¿no?, y sale a luz esto. Y eso es un primer elemento. Y un segundo elemento es que tiene que cambiar nuestra institucionalidad. Toda la institución pública tiene que cambiar, porque al menos en la judicatura no tenemos en realidad, quiero decirles, fiscales de carrera. Se la ha destruido los fiscales de carrera, es decir, que se sometían a año y medio de estudios, tanto en doctrina como también en práctica, con profesores nacionales e internacionales, y ellos eran los que accedían
al cargo, si es que así aprobaban esas pruebas, pero se ha destruido aquella institucionalidad de la carrera fiscal y también la escuela judicial. Ha sido manoseada. ¿Ven ustedes cómo se cambian fiscales cada vez? ¿Cómo cambian los policías cuando están investigando? Los superiores los trasladan de un lugar a otro. Y eso es desdeñable. Eso es generar inseguridad e incerteza en realidad en las investigaciones y se pierden elementos importantes en el esclarecimiento de los hechos. Por eso yo considero que hay que volver en realidad a esa institucionalidad de la carrera fiscal y judicial y fortalecer nuestras instituciones. Y sobre todo, hay que empezar con la educación, es decir, en nuestros niños y jóvenes, para enseñarles que ellos tienen derechos, y esos derechos pues tienen que ir consolidándose y que ellos el día de mañana sepan en realidad a dónde recurrir cuando son afectados en su derecho, y todos los ciudadanos. Yo creo que necesitamos también de educación en todos los segmentos de la población. ¿Para qué? Para aportarle al país y tengamos una justicia mejor y no la que tenemos hoy, totalmente, como dice, deteriorada. Doctor Pedro Gareca, le agradezco muchísimo por este contacto. Me quedo con muchas cosas que usted ha dicho que me darían para unos 5 titulares diferentes. Primero tiene que ver con la acción que está haciendo junto a los constitucionalistas, con los abogados Hinojosa, Gutiérrez y usted, para lograr que se anulen primero las elecciones, que se establezcan las pautas para un inmediato inicio de un nuevo proceso electoral, para que se corrijan todos los vicios cometidos por el anterior Tribunal Constitucional, respetando fundamentalmente el mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016. Además, para que se inicien acciones por delitos electorales, por fraude, no solamente contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales, sino contra las 2 personas que usted señala muy bien, principales responsables de este fraude electoral, como son el expresidente y el ex vicepresidente. Y en esta última intervención, doctor, sobre la necesidad de que como ciudadanos también estemos activos y seamos capaces de presentar denuncias de cuánto delito o infracción o violación a los derechos podamos ver o ser testigos. Le agradezco de verdad nuevamente muchísimo y voy a compartir con la audiencia, doctor, el audio, el famoso audio donde se escucha esta comunicación entre el expresidente Evo Morales y Faustino Yucra, en la que Morales le pide, lo exhorta a que continúe con los bloqueos hasta el final. Además le recuerda que así logró él imponerse a fines de 2005 para que no entre comida a las ciudades. Es una de las muchas cosas que dice, que se escucha decir al expresidente en este audio. Quiero decirle que a propósito de esto, la Fiscalía General ha instruido a la Fiscalía de La Paz iniciar de oficio la investigación de presuntos delitos de terrorismo y sedición en contra del expresidente Morales y también en contra de Faustino Yucra Yarwi. Sí, pero en realidad, como le decía rato antes, eso debió hacerlo hace mucho tiempo atrás. Han transcurrido 13 días, ha permitido que salga él, que salga del país, y también el vicepresidente y sus ministros que se asilen, cuando pudo haber en realidad tomado las mejores medidas antes. Y yo creo que eso se llama oportunidad y celeridad. Y esos son principios que están en la ley justamente del Ministerio Público, en su ley orgánica. Bueno, yo quiero agradecerle a usted, señora Maggie, y a toda su masiva audiencia que tiene allá en Santa Cruz, y de la cual yo seguiré aprendiendo de ustedes, porque son ustedes los que orientan a la ciudadanía para darles seguridad, para darles las garantías y sobre todo en el tema que hemos tocado. Muchas gracias y hasta pronto. Doctor, antes de que cuelgue quiero decirle que entre muchas
entre muchos mensajes que tengo ahorita a pie de pantalla por esta transmisión que hemos hecho de esta entrevista por Facebook Live, hay una de Claudia Franco Teixeira. Voy a hacer especial énfasis en darle este mensaje. Dice: mi admiración al doctor Gareca, probo y ejemplar jurista. Amén. Adiós, gracias. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. Igualmente a usted. Yo quiero decirles, para finalizar, que Dios me ha formado así. No soy un combatiente pacífico, pero soy un guerrero que cuando escribo y lanzo mis palabras, lo hago con lógica, con razón y sobre todo con bien, al servicio del bien común de la sociedad, que son elementos que permanentemente existen y no faltan para poder decir nuestra verdad a través de los artículos o también de nuestras declaraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y también por compartir conmigo todos los artículos que está escribiendo. Muchas gracias, doctor. Antes de irnos al próximo corte, quiero decirle, sí, Mladen Branjican nos está escribiendo, ha habido problemas en la transmisión, ¿no? Dice, se ha estado cortando por algunos segundos. David está viendo ahorita de que no suceda más esto. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha mandado mensajes. Juana Lourdes Ábrego dice, en primer lugar, que se aplique lo que indica la Constitución. El partido político que se compruebe que hizo fraude debería perder su sigla y su personería jurídica y no debería volver a participar en elecciones. Esperemos que esto se cumpla y que no se esté negociando entre las cámaras legislativas. Entonces, ¿de qué valdría la lucha del pueblo que salió a defender la democracia? Fabiola Méndez dice, el doctor Gareca tiene mucha razón, hace falta educación para que como población conozcamos nuestros derechos y también las consecuencias de nuestros actos. Gracias a mis queridos Alfonso Cortés, que sé que ha estado mirando, Ramiro Duchenda, Beiba, Justiniano, Piedades Roca, Luis Bredó, Paola Río, mi actriz preferida, Walter Javier Arrazola, mi loquito, un abogado, digo mi loquito, lo conozco de chiquitín, a Waltico, a Sonia Montaño, un abrazo, querida Sonia, a mi querido primo, doctorazo, médico de los mejores, Eduardo Hugo Daga Elizondo, qué bien, a Joselo también, Joselo no me has dicho si estás aquí o en Lima. Jenny Román, querida Jenny, quiero decirte que hemos comenzado el programa haciendo un homenaje a tu amada Juanita Fernández y además compartiendo con nuestra audiencia esa canción, María María, que tantos recuerdos te trae de ella. Nos vamos a ir a la grabación, a la famosa grabación en la que se escucha a Evo Morales hablando con Faustino Yucra Yarwi. Quiero decir que Faustino ha sido denunciado ya por narcotráfico. Y además este audio que vamos a compartir con ustedes ya tiene un resultado de peritaje técnico policial que asegura que el audio es auténtico y que no obedece ni responde a un montaje. Te pongo ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 4 grupos. Eso es para mucho tiempo. Si uno te concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, se turnan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Sí, hermano, estamos de retorno, hermano, pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos turno, hermano. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el circo de verdad, ¿no? No me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002. Sí, no, pero en Oruro, Cochabamba, La Paz, pues, me bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Ya, hermano, ya, hermanazo, un abrazo para usted también, hermano. Adelante, hermano, con eso nosotros estamos de pie, hermano. Nosotros nos vamos a hacer convencional, solamente no nos convoca a nivel nacional también, confederación, para ir a marchar, vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar, hermano, la marcha para la entrada de Caracollo a La Paz, hermano. Sí, eso organiza
organícense, hermano, pero lamentablemente no hay coordinación. A mí me están reclamando, es vacía, no hay quien centralice, pero igual, hermano, desde ahora se combate, ¿ya? Ya, Ahora hermano. estamos viviendo en dictadura, están bien haciendo dictadura. A nosotros aquí dictadura. Ahora la gente está viendo cómo se vive la dictadura con golpe de Estado. Ya, hermano, listo, hermano. Nosotros como soldados siempre estamos firmes, hermano. Usted también, adelante, hermano. Siempre está tu pueblo, está tu gente, hermano, que estamos firmes, hermano. Un abrazo, hermano. Estoy pensando, quiero que sepa, si la asamblea mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea meter hermano, aunque me detenga. Va a dar dura batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano. Sí, hermano, pero ya lo tienen las dos, como se llama, tercio, hermano. Ahorita me llamó la hermana, la diputada Benita Suárez. Estamos bien, hermano, me dice. Hemos avanzado, estamos rechazando, dice, hermano. Bien, ese avanza, a mí me... Está bien. La bancada está bien unida. Yo voy a felicitar, hermano. Además de eso, como justo de conocimiento al pueblo alteño, nosotros presidentes del pueblo alteño para dar dura batalla. Pueblo alteño y otros sectores vamos a derrotarlos, hermano, ¿ya? Ya, hermano. Un abrazo, hermano. Hasta luego, hermano. Bueno, hasta pronto, hasta pronto. ¿Con quién hablaba, papi? ¿Con quién hablaba, pues? ¿Con quién hablaba, pues? Solamente para que quede también en claro cómo es que se tuvo conocimiento de este video, de este audio. Fue porque en uno de los bloqueos que estaban realizándose en Yapacani, entre las acciones que hizo la policía, se detuvo alguna gente y entre ellas al hermano de el que ha grabado el video, a uno de los hijos de Faustino Yucra, y al tomar el teléfono y a ver la comunicación, se encuentra el audio, se encuentra el video y la persona detenida confirma que quien ha filmado ese video es su hermano, y su hermano le pasa el video por WhatsApp. Toda la conversación de los dos hermanos está en el registro de la investigación que está haciendo la policía. Bueno, ahora sí, con esto nos vamos a un corte con un abrazo para mi querido Pablo Morovenchi, que nos está saludando con mucho cariño. Ya vamos regresamos. escuchando, espere, Sembrando para ti de Ima Junaro, ¿verdad?